Estimadas y estimados estudiantes, seguimos ahora con nuestro segundo video relacionado con regulación de la expresión genética. Voy a profundizar un poquito más con la regulación de la expresión genética antes de que se dé la transcripción por la adición de los grupos metilo. Este mecanismo se le conoce como imprinting o impresión genómica o impronta genómica y se basa en la adición de grupos metilo CH3 a la molécula de ADN, específicamente en las citocinas y guaninas. Es un proceso vital para determinar qué gen se activa y qué se inactiva. Inclusive es heredable, es decir, los padres, es una rama, el masculino, puede heredar ciertos genes metilados y la madre induce otros genes metilados, de tal manera que hay una combinación, ¿verdad? Entonces tenemos genes que se expresan solo por vía materna y otros solo por vía paterna y es producto de los procesos de imprinting o impronta. Los alelos que se encuentran, o la región genética que se encuentra metilada se halla inactiva y por el contrario, la que está metilada, sin metilar, perdón, se encuentra activo. Entonces regula la cantidad de proteína disponible y regula de qué progenitor esta proteína es heredada o proviene. Aquí brevemente verá el ejemplo de cómo se introducen los grupos metilo. Observen cómo se caracteriza por estar presente en las regiones citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, y entonces donde hay citosina, guanina, la citosina se halla metilada. Aquí la presentación de un grupo metilo, y entonces eso se le llama imprinting o impronta genómica. ¿Ok? El proceso de metilación es generado por un proceso de enzimas que se llaman metilasas. Entonces, el patrón de metilación de los padres, por ejemplo, aquí se observa, ¿verdad? Aquí están los metilados, son los colores amarillo intenso, se da la desmetilación a nivel global, eso se da en los gametos están hipometilados. Luego, cuando se forman los organismos, cuando se da la reproducción sexual, cuando se está formando el nuevo organismo, aparece una metilación de nuevo por una metilasa y observen cómo los patrones de metilación cambian. Y luego hay otras enzimas que se encargan de mantener este proceso de metilación activo. Entonces, eso, la metilación lo que hace es que hay ciertos genes que, aunque nosotros tenemos uno de nuestro padre y uno de nuestra madre, solo se expresa el uno por vía materna porque el paterno está metilado. Entonces solo se expresa el de la madre. En otros genes puede ser que se exprese el del padre y el de la madre está inactivo. ¿Cómo se inactivan? Con presencia de grupos metilo. ¿Ok? Para otras formas de regular la expresión del ADN es, como ya mencioné, es por la adición de proteínas, no por grupos metilo. ¿Se acuerdan que en una presentación anterior les mencioné lo que eran las formas A, B o Z? Esto incide, ¿verdad? Existen unos llamados surcos mayores y unos surcos menores que permiten o son zonas para que se unan las proteínas reguladoras. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas proteínas reguladoras que tienen unas secuencias de 20 aminoácidos o menos, que son los que son usados para fijarse a la molécula de ADN. Vamos a ver tres tipos básicos: hélice, vuelta hélice, dedos de zinc y cremalleras de leucina rápidamente. Aquí vemos dedos de zinc, ven cómo estos se unen al surco mayor. Este es el surco mayor, ¿lo ven? Este es el surco menor del ADN. Vean cómo ellas se pliegan sobre el surco mayor. Vean cómo entran al surco mayor. Aquí, hélice, giro hélice, hélice, bucle hélice. El bucle es esto, perdón. Este bucle de aquí. Esta es vuelta, por eso se llama hélice, vuelta, hélice. Y vean cómo se acomodan preferencialmente sobre los surcos mayores. Este tipo de proteínas que se unen específicamente al ADN, tienen la propiedad de unirse a los surcos mayores por el tamaño. Si el surco mayor está en una estructura B, es más accesible para estas proteínas. Y vean qué importante el zinc, por ejemplo. El zinc es una molécula que ayuda al plegamiento de esta proteína para lograr la expresión genética. Entonces, observen, es una explicación por qué requerimos pequeñas concentraciones de zinc en nuestras proteínas reguladoras de la expresión genética. O sea, como decir, muy interesante, ¿verdad? Ocupamos un metal, ¿verdad? Aquí está el zinc, obsérvenlo, el átomo de ion, ayuda a que la proteína se pliegue, es forma como un dedito, por eso se llama dedos de zinc, y observen cómo esta específicamente se pliega sobre el surco mayor del ADN, surco mayor. Entonces, cuando entra en contacto con el surco mayor del ADN, lo hace más atractivo
para las ARN polimerasas. Lo facilita que se inicie el proceso de transcripción. Aquí vemos una foto de una cremallera de leucina. Observen que siempre es sobre el surco mayor. La funcionalidad de estas proteínas, que son activadoras de la transcripción, junto con los enhancer y otro grupo de proteínas que ya vimos, que se unen a las cajas TATA, una secuencia de 25 nucleótidos upstream río, es decir, en 5' donde inicia el gen, es reconocida por una serie de proteínas activadoras que ayudan al proceso de plegamiento en el espacio, ¿verdad? Es muy frecuente en eucariotas y es poco común en procariotas esta complejidad que se use para la expresión de un gen, ¿verdad? Aquí podemos ver la caja TATA, aquí está el gen, esto es antes del gen. Entonces la caja TATA, timina, adenina, timina, se empiezan a pegar los factores de transcripción secuencialmente para permitir que la ARN polimerasa inicie el proceso de transcripción. Entonces, veámoslo aquí interesantemente, ARN polimerasa inicia el proceso cuando todos los factores de transcripción y activadores y moléculas potenciadoras facilitan o permiten un ambiente estable para que la polimerasa se fije al extremo 5', donde va a iniciar la transcripción del gen específico. Esa es otra forma de verlo, un plegamiento en el espacio. Observen cómo las cajas TATA son vitales, pero las cajas TATA por sí solas no pueden atraer una polimerasa. Necesitan de otras proteínas estabilizadoras, factores de transcripción y otros activadores o intensificadores para dar el impulso, digámosle así, de salida de la ARN polimerasa. Después de generar la molécula de ARN, vienen los mecanismos post-transcripcionales, donde el cual algunos, digamos, existen en bacterias algunos atenuación de la transcripción, como es que inhiben la terminación prematura de la transcripción. O sea, en los procariotas existen algunos genes que retardan el proceso, le bajan la velocidad. En el caso de los seres eucariotas, un ejemplo muy interesante es el splicing alternativo. Esa es una forma de regulación post-transcripcional, donde el cual, como ya hemos explicado, se quitan los intrones para dejar los exones, pero eventualmente se pueden eliminar un exón también, ¿verdad? Dejar el 2, por ejemplo, eliminarlo y tener 2 ARN mensajeros en lugar de uno a partir de una misma molécula de ADN o gen de ADN. Esos son, digamos, procesos alternativos, como pueden ver. Vean qué interesante, ¿verdad? Solo una secuencia, eso es en los inmunoglobulinas, esta es en troponina, o ajuste alternativo, 1, 2, 3, ve que se brinca el 3, aquí se brinca el 4, en fin, alteraciones. Todo esto por el juego del procesamiento alternativo post-transcripcional de la ARN, ¿verdad? Entonces podemos tener varias opciones. Luego, un otro ejemplo interesantísimo del bloqueo del ARN mensajero no está en la molécula de ARN mensajero, que es como por ejemplo las colas polial, los hemos 5' cap. Una forma de modificación muy interesante, y quise presentarles este ejemplo porque es muy bonito, es interesante, es cómo la ferritina es una proteína que almacena hierro. Su síntesis se controla vía una proteína reguladora del hierro. Si hay hierro, se permite la síntesis de la proteína para que almacene el hierro en la sangre, porque si hay mucho hierro en la sangre se puede volver tóxico. Entonces, vean qué interesante, en ausencia de hierro, esta proteína IRP se une al ARN mensajero en una zona no traducida e impide la fijación de la ARN transferencia que tiene el de metionina para pegarse con el AUG. Entonces bloquea la región líder en 5', se une una molécula para impedir y hacer un bucle en el ARN mensajero en la región no traducida en el extremo 5' para bloquear la traducción. En presencia de hierro, entonces esta proteína está inactiva, o sea, se desprende de este bucle porque el hierro se fija a ella, el hierro se mete en esta molécula, libera esta región de ARN mensajero, ya no está interfiriendo una proteína y ahora sí se pega la ARN transferencia y se pega luego las unidades ribosomales para iniciar la transcripción. Vean qué proceso más interesante de bloqueo de la traducción del ARN mensajero en el citoplasma. O sea, está el gen expresándose constitutivamente,
pero no se permite la síntesis de la proteína, porque el ARN mensajero está esperando una señal que diga si hay ausencia o presencia de hierro. ¿En dónde está ese hierro? En la sangre. Entonces, si hay poco hierro en la sangre, no se sintetiza la proteína porque no hay nada que hacer, pero si hay mucho hierro, se sintetiza la proteína para atrapar el hierro, ¿verdad? Para almacenaje. Interesante, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo dinámico que les puede servir a usted para pensar y abrir su ' sobre todas las formas en que podríamos controlar la regulación de la expresión genética. La cola polía, que es sus extremos 3' es una cola larga de 200 nucleótidos, es una cola muy extensa, ¿verdad? La cual tiene una serie de mecanismos que cuando ésta se va acortando, hace que el ARN mensajero sea menos estable y es más sujeto a degradación. Bueno, son detalles, ¿verdad? ¿Cómo podemos degradar el ARN mensajero? Bueno, como yo les mencioné, existen unos ARN silenciadores, ARN simple banda silenciadores, que se unen estratégicamente a regiones de los ARN mensajeros. Son pequeñas secuencias de ARN mensajero, se unen a esta y convierten el ARN mensajero en un ARN doble banda. En estructura ARN doble banda, este ARN mensajero en doble banda, porque se le pegó otro ARN para hacer complementariedad, es blanco de una serie de proteínas llamadas dicer que los fragmentan y luego vienen otra serie de proteínas, RIX y otras más, que lo que hacen es estimular la degradación de los ARNs. Entonces generan una serie de cortes de ARN hasta, digamos, fragmentarlo a tal nivel de que ya no es útil para nada. Formas de controlar. Aquí estamos impidiendo que se traduzca. Vean qué importante, tenemos el ARN mensajero operativo, pero estamos impidiendo que sea traducido. Luego, si no existen estos bloqueos y necesitamos tener proteína, pues existen una serie de modificaciones post-traduccionales que ocurren en el retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Estas modificaciones post-traduccionales que ocurren en el aparato de Golgi, ¿verdad?, se dan específicamente por procesos de modificación que se pueden dar en esta vía, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una vía interesante. Algunas proteínas van a mitocondrias, cloroplastos, perixisomas, ¿verdad? Son vías diferentes, ¿verdad? Una vez que se da el proceso de síntesis de la proteína, estas modificaciones pueden ser la adición de azúcares como glucósidos o glicoproteínas. Aquí hay ejemplos de ellas, ¿verdad? Glicoproteínas, por ejemplo, ¿verdad? Son cosas muy interesantes, ¿verdad? Entonces, hay una serie de modificaciones que en las proteínas pueden ser sometidas para ser funcionales. Es decir, nada tienen que ver con la secuencia de aminoácidos. Son modificaciones posteriores que se dan a nivel de aparato de Golgi y otras regiones de la célula. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se pueden pegar oligosacáridos a diferentes tipos de aminoácidos, como serina, trionina, por ejemplo, cómo se les enlazan oligosacáridos por enlaces N-glicosídicos. Estas modificaciones ocurren en el retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi. El último tipo que vamos a ver es un tipo de modificación no en si se le pega o no un azúcar a la proteína, sino hasta cómo se pliega en el espacio, cómo se visualiza tridimensionalmente la conformación de la misma. En esta específicamente tenemos la aparición de una serie de proteínas llamadas carabinas, otros le llaman chaperonas, las cuales una vez que está el péptido así plegado en el espacio, vienen unas moléculas especiales, se le llaman carabinas, otras que lo que hacen es plegarla. Vean cómo se unen y entonces le hacen una serie de plegamientos para darle de esta forma a esta forma. ¿Ok? Si el plegamiento es incorrecto, se degrada. Si el plegamiento es correcto, entonces las presiones hidrofóbicas, en este caso permanente en el interior, se pliega de una manera correcta, entonces más estable, la proteína es funcional o se sirve. Si el plegamiento es incorrecto, se degrada. Si no hay presencia de estas proteínas, estas cadenas de aminoácidos mal plegadas en el espacio sufren degradación. Entonces tenemos modificaciones con las proteínas ya a un estado ya de síntesis muy elevado en la forma en que estas se pliegan en el espacio. Estas proteínas, cuando están mal plegadas en el espacio, son degradadas por una estructura conocida como proteosomas. Aquí hay un proceso llamado ubiquitinación, que es que se le ponen ubiquitina, se marcan las proteínas con ubiquitina, que es esto que está acá, y entonces las proteínas con ubiquitina son reconocidas por un proteosoma que tiene una actividad proteasa y procede a degradar la cadena polipeptídica en sus fragmentos conocidos como aminoácidos. Entonces, el detalle de todo esto no es que ustedes se lo memoricen, porque esta no es la intención.
sino es comprender que existen estructuras, como digamos, y proteínas que se encargan de degradar proteínas que están inactivas y se marcan para su destrucción. Bueno, con este segundo video estamos ya casi a punto de entender o comprender específicamente cómo se regula la expresión genética. En el próximo video veremos ejemplos de la regulación de la expresión genética con, por ejemplo, lo que es el desarrollo embriológico.